Hola, mi nombre es Rocío y soy psicóloga del IP Británico. Y en esta oportunidad conversaremos sobre algunos aspectos que nos pueden ayudar a mejorar nuestra gestión del tiempo. Primero que todo, vamos a definir qué se entiende por una adecuada gestión del tiempo. Cuando hablamos de tiempo, tenemos que entenderlo como un recurso, por ejemplo, como el agua, como el dinero o como las personas, el recurso humano. Por lo tanto, al ser un recurso, el tiempo puede administrarse. Y se puede administrar de buena o de mala forma. Cuando hablamos de gestión del tiempo o administración del tiempo, nos referimos al proceso en el cual estimamos cuáles son las tareas o actividades que tenemos pendientes en relación al tiempo con el que contamos para hacerlas. Por ejemplo, durante los próximos 3 días tengo que preparar 3 exámenes, tengo 4 compromisos familiares y tengo una visita al médico. Por lo tanto, tengo 3 días y tengo que realizar 8 actividades. Es decir, de qué manera yo encajo estas 8 actividades en esos 3 días con los que cuento. Ese es el proceso que llamamos gestionar el tiempo. Por lo tanto, cuando hablamos de una adecuada gestión del tiempo, nos referimos a tener la posibilidad de alcanzar a hacer todas las actividades que tenemos que realizar con buenos resultados, pero sin afectar nuestra salud mental. Es decir, alcanzar a hacer todo lo que tengo que hacer con los resultados que yo esperaba, pero manteniendo un equilibrio entre mis obligaciones y también poder dejar tiempo para el descanso, para compartir con las personas que quiero, para realizar algún hobby, por ejemplo. Ahora, ¿qué es necesario para esta adecuada gestión del tiempo? Existen 3 elementos que son esenciales para que podamos gestionarlo de buena forma. Primero que todo, la planificación. En segundo lugar, la capacidad de ser productivos o productivas en nuestro trabajo o en nuestro estudio. Y finalmente, el aprender a priorizar. Ahora hablaremos sobre la productividad. Todas las personas tenemos un día de 24 horas. Nadie, por mucha plata o mucha suerte que tenga, va a tener un día mayor a eso. Todos tenemos 24 horas. Sin embargo, hay personas que aprovechan mucho mejor su día que otras. Es decir, son personas más productivas. Por lo tanto, la productividad la vamos a medir en relación a los resultados que tenemos respecto a los recursos que utilizamos, como aparece ahí en el cuadrito. Esa es la fórmula de la productividad. Por lo tanto, cuando somos más productivos es cuando logramos hacer más con los mismos recursos o bien hacer lo mismo utilizando o reduciendo nuestros recursos. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos una empresa en la cual nos dedicamos a armar cajas. Hemos contratado 10 personas, las cuales deben armar 1000 cajas al día. Supongamos que con el uso de la tecnología o con algún cambio de estrategia, ahora logramos armar 1200 cajas en un día con las mismas 10 personas o los mismos 10 trabajadores. Decimos que hemos aumentado la productividad, porque con los mismos trabajadores, los 10 trabajadores, estamos logrando armar 1200 cajas en vez de 1000, como lo hacíamos antes. Otra opción sería que pudiésemos armar las mismas 1000 cajas, pero ahora solo con 8 trabajadores. En ese caso hemos reducido nuestros recursos, pero hemos mantenido el resultado. Por lo tanto, también estamos siendo más productivos. En el caso del tiempo ocurre lo mismo. Como decíamos hace un rato, el tiempo es un recurso que se puede optimizar. Por lo tanto, cuando somos productivos con nuestro tiempo, es cuando logramos hacer más cosas durante el día, o bien las mismas actividades, pero demorándome menos. Por ejemplo, anteriormente yo en una tarde estudiaba solo para un examen, pero al utilizar alguna estrategia de estudio o alguna técnica nueva, ahora logro estudiar para 2 exámenes en la misma tarde. Estoy siendo más productivo porque en el mismo tiempo estoy logrando el doble. O bien, antes me demoraba 3 horas en revisar o en estudiar los contenidos de una prueba
y ahora reviso los mismos contenidos con la misma calidad o el mismo resultado, pero en solamente 2 horas. Por lo tanto, estoy siendo más productivo o productiva porque estudio lo mismo, pero en menos tiempo. ¿Cómo podemos lograr ser más productivos con nuestro tiempo? Existen algunas estrategias que nos pueden ayudar. Una de ellas es agrupar las tareas de un mismo tipo, es decir, dedicarnos a hacer tareas similares por grupo, lo cual va a evitar que estemos saltando de un tipo de tarea a otro o de un lugar o contexto a otro. Cuando estamos saltando de una tarea a otra o a distintos tipos de tareas, esto nos hace perder tiempo y también nos hace demorarnos más porque tenemos que pasar de un foco a concentrarnos en otro. Por lo tanto, lo ideal es agrupar las tareas similares y dedicarnos exclusivamente a eso y luego pasar a otro tipo de tareas. Otra estrategia que nos ayuda a ser más productivos con nuestro tiempo es poder aprovechar los tiempos muertos. Los tiempos muertos de la vida cotidiana se refieren a las situaciones en las que estamos obligados a esperar, como por ejemplo cuando estamos en la fila de un banco, esperando la consulta médica, o bien cuando viajamos en metro o en micro. En esos casos, estamos obligados a esperar, podemos no hacer nada, o bien hacer actividades que no son productivas. Pero también tenemos la opción de utilizarlos productivamente. Muchas veces no utilizamos los tiempos muertos porque pensamos que son muy cortos. Por ejemplo, digo, si voy a estar 15 minutos en la fila del banco, no voy a alcanzar a avanzar mucho. Sin embargo, si nosotros sumamos los 15 minutos de la fila del banco, la media hora de viaje en metro y la media hora de espera en la consulta médica, se llega a un tiempo que es considerable y que nos puede ayudar a avanzar y a ser mucho más productivos. Otra estrategia que mejora nuestra productividad es utilizar el ambiente para nuestro beneficio, es decir, adaptarlo para poder ser más productivos. Nosotros sabemos que la disposición del ambiente afecta en todas nuestras acciones, así como afecta nuestras relaciones interpersonales, también va a afectar o va a promover o disminuir nuestra productividad. Por lo tanto, todo lo que nosotros podamos controlar y adaptar del ambiente para nuestro beneficio nos va a servir a ser más productivos. Por ejemplo, la iluminación. Si tenemos una mala iluminación, claramente nos vamos a cansar antes, no vamos a comprender lo que estemos leyendo, lo que estemos redactando. Por lo tanto, una iluminación es fundamental. El mantener nuestro espacio de trabajo ordenado nos ayuda a ser más productivos, porque no perdemos tiempo en estar buscando las cosas. Por lo tanto, siempre mantener ordenado y clasificado todos nuestros materiales y contenidos. Otro punto importante es la accesibilidad. Tener a mano lo que ocupamos más, lo que tendemos a utilizar más, tenerlo más a mano, que sea accesible. Y tratar de evitar o de anular completamente los distractores que nos van a interrumpir y nos van a hacer menos productivos, como por ejemplo el ruido, las notificaciones del celular, algún programa de televisión, todo lo que nos pueda distraer y que nos va a hacer ser menos productivos. Y por último, poder aprovechar la tecnología para optimizar nuestro tiempo. Existen distintos programas, aplicaciones que nos van a ayudar a hacer mucho más rápido nuestro trabajo y a poder aumentar nuestra productividad. Por lo tanto, utilizarlos. Por ejemplo, en el caso del correo electrónico, utilizar spam o filtros de spam. Eso inmediatamente nos ayuda en no perder tiempo teniendo que discriminar cuáles son los correos que nos sirven o no nos sirven y dedicarnos exclusivamente a lo que nos corresponde. El filtro trabaja por su cuenta, ¿cierto? Entonces tener instalado un spam o activado el spam en los correos. Saber utilizar los buscadores. Muchas veces cuando ponemos los conceptos adecuados o sabemos utilizar bien el buscador, ahorramos mucho tiempo. Y para eso también hay estrategias. Utilizar audios. Cuando estemos haciendo algún otro tipo de actividad, poder estar a lo mejor estudiando o escuchando algún contenido que sea necesario, que necesitemos escuchar, mientras hacemos otra actividad.
Entonces, si nos damos cuenta, existen hartas alternativas donde la tecnología nos puede ayudar a ser más productivos con nuestro tiempo. Otro elemento esencial en una adecuada administración del tiempo es saber planificar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de planificar? A poder definir anticipadamente qué es lo que haremos para lograr un objetivo que nos hemos propuesto. Por lo tanto, cuando planificamos, tenemos que identificar y registrar cuáles son las acciones que vamos a realizar, cuál es el orden en el cual las vamos a llevar a cabo, cuál es el tiempo o la duración que va a tener cada una de ellas. Además, identificar los recursos que necesitamos, materiales, todo lo que necesitemos antes de comenzar. Y en el caso en que sea una planificación grupal, también es necesario dejar registrado cuál es el responsable o quién es la persona responsable de cada una de las tareas. Por lo tanto, con anticipación dejamos registrado todos estos pasos y todos estos aspectos y no vamos improvisando, sino que vamos actuando sobre un plan determinado. ¿De qué me sirve planificar mis acciones o mis actividades? Como decíamos, vamos a lograr una adecuada gestión del tiempo porque logro identificar cuáles son las tareas que tengo pendientes en relación al tiempo que tengo disponible y las adecuo u organizo de acuerdo a la realidad y al tiempo con el que cuento. Otro aspecto importante o otra ventaja de la planificación es que me permite prevenir problemas que pudiesen presentarse. ¿Por qué? Porque cuando yo planifico, me anticipo a lo que puede pasar. Analizo y evalúo los posibles escenarios y me ayuda a poder identificar posibles problemas y poder prevenirlos. En caso que los problemas no se pudiesen prevenir, tengo tiempo para poder tratarlos, ¿cierto? O poder mejorarlos, porque ya identifiqué cuáles eran los posibles problemas. Por lo tanto, tengo tiempo para solucionar los problemas que no se pueden prevenir. Además, la planificación me ayuda a poder tener un camino trazado, ¿cierto? Una especie de mapa de navegación, y no pierdo tiempo en ir viendo qué es lo que tengo que hacer después de cada una de las acciones, sino que ya tengo claro cuáles son los pasos a seguir. Por lo tanto, no pierdo tiempo en estar decidiendo qué es lo que viene ahora o cuál es la acción que debiese ejecutar después de la que ya hice. ¿Cómo podemos planificar? Primero que todo, tenemos que definir nuestro objetivo. Antes de cualquier estrategia o de cualquier planificación, siempre tenemos que tener claro cuál es nuestra meta o nuestro objetivo. Una vez que tenemos claro lo que queremos lograr o cuáles son las acciones que queremos realizar, vamos a identificar las tareas que tenemos que hacer. Todas las acciones o tareas que debemos realizar para lograr ese objetivo. Luego de esto vamos a distinguir la urgencia, la complejidad y la importancia de cada una de estas tareas. Y de acuerdo a eso las vamos a ir acomodando en el tiempo que tenemos disponible. Sabemos que hay tareas en las que nos vamos a demorar menos, hay otras que son más complejas, que requieren más tiempo, por lo tanto lo vamos ubicando de acuerdo al tiempo que tenemos disponible. Y por último, siempre es importante registrar nuestra planificación, no dejarlo en nuestra mente. Sabemos que nuestra memoria es débil, ¿cierto? Por lo tanto, es importante siempre registrarlo, ya sea a través del uso de agendas, el mismo celular, ¿cierto? El computador, algún horario que podamos pegar en algún lugar, pero dejarlo registrado. Además de que no se nos olvide y de ayudarnos con nuestro orden de actividades, cuando nosotros ponemos las acciones pendientes en papel, inmediatamente liberamos un poco nuestra mente. Ya no tenemos esta obligación de mantenerlas en la memoria, sino que ya están registradas en algún lugar e inmediatamente nos sentimos un poquito más aliviados. El último aspecto que revisaremos hoy y que nos ayuda a administrar de mejor forma nuestro tiempo es la posibilidad de priorizar nuestras actividades. Es importante entender que no todo lo que tenemos pendiente tiene la misma importancia ni la misma urgencia.
a veces ocupamos mucho tiempo en la primera actividad que comenzamos a realizar y resulta que después nos damos cuenta que nos quedan un montón de cosas que hacer y ya no nos queda tiempo para hacerlas, ya se nos acabó el tiempo. Y eso tiene que ver con que no evaluamos cuál era la complejidad de la actividad o bien cuál era su urgencia o su importancia. Por lo tanto, siempre tenemos que hacer un análisis previo para poder tener una visión general respecto a las acciones o a las actividades que tenemos pendientes y poder, de acuerdo a su urgencia y a su importancia, ubicarlas en nuestra planificación y como corresponde. Por otra parte, cuando aprendemos a priorizar, esto inmediatamente disminuye nuestra ansiedad y nos ayuda con el estrés, sobre todo en los periodos de nuestra vida cuando tenemos muchas actividades o muchas responsabilidades y nos sentimos agobiados o agobiadas. El estrés en muchas oportunidades se asocia precisamente a esta percepción de tener muchos pendientes o muchas obligaciones que nos atormentan. Por lo tanto, si nosotros logramos priorizar y disminuir nuestra lista de actividades que realizar, inmediatamente nuestra sensación va a ser de alivio. Nos vamos a sentir un poco más aliviados porque ya no tengo 100 pendientes, sino que a lo mejor tengo la mitad o la cuarta parte. Una herramienta muy útil para aprender a priorizar nuestras actividades es la matriz de Eisenhower o de urgente importante. Esta herramienta nos ayuda a poder ordenar nuestras tareas pendientes de acuerdo a su urgencia y a su importancia y por lo tanto nos da claridad respecto a qué es lo que tenemos que hacer con estas actividades o tareas que debemos realizar o que tenemos que hacer más adelante. ¿Cómo se utiliza esta herramienta o esta matriz? Primero que todo, tengo que enlistar todas las actividades que tengo por realizar, todas las tareas que tengo que realizar y que sé que están ahí pendientes por hacer. Entonces hago una lista de todo lo que tengo que hacer, por ejemplo, durante esta semana. Tengo que estudiar para 3 exámenes, tengo que preparar un trabajo escrito, tengo que visitar a una amiga, tengo que llevar a mi perro al veterinario, tengo que ir a hacerme un examen al médico, etcétera, etcétera, etcétera. Hago una lista de todo lo que tengo pendiente. Una vez que tengo mi lista hecha, voy a analizar y voy a evaluar cuál es la urgencia y la importancia de cada uno de estos pendientes. Y de acuerdo a esto, de acuerdo a estas características, los voy a ubicar en la matriz que es la siguiente. La que vemos ahí en pantalla. Por lo tanto, las cosas que son sumamente importantes y que son urgentes las voy a ubicar en el primer cuadro, que es el cuadro rojo. En el segundo cuadro, que es el cuadro amarillo, voy a ubicar lo que es importante, que no puedo dejar de hacerlo, pero que no es tan urgente. Es decir, que puede ser para después. En la casilla celeste voy a ubicar lo que es urgente, pero no es tan importante. No es tan importante como lo que está en la roja, ¿cierto? Pero es urgente, hay que hacerlo luego. Y finalmente, en el cuadro verde voy a ubicar lo que no es ni importante ni urgente. Una vez que tengo distribuidas todas mis actividades o pendientes en estas 4 casillas, simplemente tengo que hacer lo que ahí aparece, la indicación que ahí aparece. Lo que es urgente e importante, es decir, que está en el cuadro rojo, tengo que hacerlo inmediatamente. Es por donde debo partir, por el cuadro rojo. Lo que es amarillo, es decir, es importante pero no es urgente, lo planifico. ¿Por qué? Porque no puedo dejar de hacerlo, ya que es importante, pero no tengo que hacerlo ahora. Por lo tanto, lo planifico para más adelante. Lo que está en el cuadro celeste, lo que no es importante, pero es urgente, puedo delegarlo. Es decir, que lo haga otra persona, ya que no necesita exclusivamente ser hecho por mí. O puedo pedir ayuda a algún familiar, a algún amigo que lo haga, ya que son cosas que hay que hacer, pero no son tan importantes, por lo tanto puede hacerlo otra persona. Y finalmente lo que está en el cuadro verde, que no es ni urgente ni importante, simplemente lo elimino.
ya que de esta forma evito hacer cosas que no son ni importantes ni urgentes y que me están sumando a la lista de pendientes. Por lo cual, al utilizar esta matriz, inmediatamente ordeno cuál es la prioridad de las acciones y además logro disminuir las tareas que tengo que realizar y eso me va a hacer sentir mejor y a la vez me va a hacer ser una persona más eficiente en mi trabajo, ya que voy a estar dedicando el tiempo que corresponde a las actividades que tengo por realizar. Bueno, hasta aquí quedamos por hoy. Espero les haya servido lo que hemos conversado sobre la gestión del tiempo y nos vemos en otro video con algún tema relacionado. Les agradezco su atención y que estén muy bien.